que le diría que fue una persona que tenía muy claros sus objetivos, que para cumplir sus objetivos se recibió de una carrera intermedia en los plazos que en aquella época se podía, en apenas 6 meses, que trabajó 2 años de vuelta en su provincia natal y con ello ahorró lo suficiente como para irse a estudiar física en Alemania, ya que Gans en La Plata le había dicho que la física que él quería estudiar, porque se había inscrito en ingeniería, que la física que él quería estudiar estaba en Alemania. Entonces, sin apoyo de nadie, sino con el esfuerzo propio, se fue a Alemania con sus ahorros, más el padre le enviaba el equivalente a 1 peso argentino por día, y en aquel entonces la moneda argentina era muy fuerte, año 1922. ¿Y qué logró este muchacho, este rivadaviense, que con todo ese esfuerzo y con toda esa pasión por la física terminó estudiando en Alemania? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en Alemania fue un excelente alumno, con muy buenas notas. Tuvo de profesores a más de 5 premios Nobel de aquella época, donde la ciencia y la física específicamente estaba en su auge, Sí. y terminó haciendo sus pasantías o trabajando con Einstein. También corregía los trabajos de Einstein. No sé bien, porque ya él no está para preguntárselo, si solo gramaticalmente o si también desde la práctica, porque Einstein era un excelente teórico, pero Enrique Gaviola fue uno de los principales que puso en práctica las teorías de Einstein, demostrando lo que Einstein había, digamos, descubierto. Y bueno, rindió su tesis en el año 25, el 31 de octubre de 1925, y cuando terminó la tesis, Einstein tomó el sombrero que tenía puesto en la silla de al lado y se lo puso a Gaviola, otorgándole el título de Magna Cum Laude, que es el mayor título con el que alguien puede obtener su tesis. Una imagen muy bonita y muy potente, ¿no? De Einstein poniéndole su sombrero a este alumno rivadaviense. Dani, Joaquín, ¿qué ustedes como productores audiovisuales están en el medio de ese baile ahora? ¿Qué encontraron? ¿Por qué dijeron acá hay una historia para contar? Y se metieron la apasionante aventura de hacer una película con eso. Bueno, en la época de la pandemia, en la segunda ola, cuando estábamos ahí todos guardados, Sí. a mí me llegó buscando, siempre me gustó la astronomía y buscando me llegó una nota del historiador mendocino que también es de Rivadavia, Gustavo Capone. Sí. Ahí encontré esa nota y dije, no puede ser, no puede ser que no lo conozca, que no lo conozca. Y empecé, y bueno, se hizo una bola gigante de nieve. Ahí después conocimos a Catri, nos facilitó muchísima información. Y más que una película, nosotros la mayor dificultad tuvo que ser, o es, ¿qué queremos contar? Claro. Porque ha hecho tantas cosas, el doctor hizo tantas cosas, estuvo con tantos genios, estuvo en la época dorada de la ciencia, Balseiro, CONICET, Estados Unidos, Berlín, 8 premios Nobel que estuvieron ahí, lo admiraban, que tuvimos que decir, bueno, enfoquémonos en contar esto, si no tenemos una película de 10 horas. Y Joaquín, entonces, ¿con qué, en todo ese tamizado, narrativamente, con qué se quedaron? Es apasionante, la verdad que es un proyecto vivo. Cuando me cuenta que logró salir ganador de Cash Rebate, que es un programa del Ministerio de Producción de la provincia que te devuelve parte de la inversión, digamos, ya sabíamos que contábamos con medianamente un presupuesto para poder armarlo. Como dice Dani, empezás a tener que ver con qué te vas a quedar, porque convengamos que la industria audiovisual bien hecha es cara. Sí. Si bien se han democratizado un montón los recursos por la tecnología, etcétera, no deja de ser una industria muy desafiante y es un proyecto vivo, porque a medida que más nos vamos enterando de la cantidad de cosas que logró Gaviola, tenemos que empezar a seleccionar y bueno,
desde luego que contar y poder transmitir uno de los principales desafíos es contar cómo una persona que surge de un ámbito, convengamos, relativamente rural, porque hoy mismo Rivadavia sigue siendo un pueblo relativamente retirado, imaginemos lo que era hace 100 años atrás. Esto nos da la pauta de cómo a través del esfuerzo y la dedicación y el estudio se pueden lograr grandes cosas. Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos, poder transmitir todo el espíritu que él tuvo como mendocino y después como ciudadano del mundo, lograr a llegar a contribuir con tantas cosas a la ciencia, entre ellas, dicho sea de paso, los estudios preliminares del rayo láser, dispositivos que se usan hasta el día de hoy como el espectógrafo, el fluorómetro y una cosa que a él lo inserta, digamos, en los grandes círculos de la astronomía mundial y la óptica fue el pulido de espejos para grandes telescopios que en los años 30, él con pocos años, porque nació en el 1900, ya con 30 años logra mejorar el espejo del telescopio más importante del mundo, que en el año 30 estaba en California, que es el de Monte Palomar. Y eso lo hace estrictamente Gaviola como primer asistente de un gran investigador de la época que estaba a cargo del observatorio, que era John Strong. Impresionante. Y después viene toda la historia de lo que hizo con el telescopio del Observatorio de Córdoba, ¿no? Exactamente, que en el año 40 aproximadamente él observa una nebulosa binaria que se llama Eta Carinae, que le llaman homúnculo porque más o menos lo que lograban ver en la fotografía del año 40 era que más o menos tenía la forma de un hombre. Después el Hubble le va a sacar una foto mucho más precisa unos 60 años después, pero lleva el nombre de Gaviola, se llama homúnculo Gaviola o Eta Carinae. Ahora de Córdoba nos invitaron a que vayamos a ver el telescopio, todo. Porque Todavía no fueron. Todavía no Vamos el mes que viene. Ajustando presupuesto para hacer ese viajecito. Ok, Catri, Enrique, además de su legado teórico y de su gran potencia de aplicación práctica de las cosas que él estudiaba, también fue un gran hacedor y realizó un gran aporte a la consolidación del sistema científico, digo, la consolidación institucional del sistema científico argentino. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Todo un tema, pero bueno, sí, él quería para la Argentina una universidad como la Johns Hopkins, con dedicación absoluta y exclusiva de los profesores y también de los alumnos, cosa que no fue fácil en Argentina. Él pretendía que fuese desde primer año y bueno, por eso se retiró de lo que es hoy el Balseiro y continuó Balseiro porque el Estado argentino dijo sí, pero a partir de tercer año. Y Gaviola decía, pero en tercer año ya vienen con mañas o cosas mal aprendidas de la universidad pública o privada. En aquel entonces generalmente eran solo públicas. Entonces se retiró del proyecto y Balseiro siguió adelante y bueno, en el 55 se inaugura lo que es el Balseiro de hoy, solo con física, hoy tiene algo más que física y en parte está cumplido lo que Gaviola quería. La mayoría de las especializaciones en Argentina son a partir de tercer año de alguna carrera y que sean buenos alumnos. Estamos conversando con Catri Aguiar Gaviola, con Daniel Jatib y con Joaquín Insúa acerca de la vida de Enrique Gaviola, el padre de la física y la astronomía modernas argentina. Mandanos tus mensajes para participar del programa, para participar por las entradas a los espectáculos al 261-73-6000. Separamos unos segunditos y continuamos. Esto es El Cruce.
Seguimos en este 11º programa del Cruce, una expedición a la innovación. Estamos adentrándonos en una historia apasionante, la vida de Enrique Gaviola, científico mendocino cuyos estudios tuvieron impacto internacional, tuvieron impacto mundial y fueron clave para el desarrollo del sistema científico argentino. ¿Qué tipo de película están imaginando a medida que esta cosa viva, como me contaban recién, va tomando forma? ¿Qué tipo de película imaginan? Nosotros del momento de que empezamos con el guión, Sí. teníamos el formato de entrevista, animación y la IA para sobre todo explicar esto de los rayos cósmicos, de telescopio, todo. Y queremos, si el presupuesto da, ficcionar algunas cosas, que sería el encuentro con Albert Einstein sobre todo. Ese sería el caminito ideal. En la animación y la ficción nos ayuda a que no solo sea, porque nosotros queremos hacer una justicia con el doctor, que lo conozca la mayor cantidad posible del mundo, y sabemos que la ficción ayuda. Empecemos por Mendoza, porque era una Sí, figura que... increíble. Por eso cuando nos encontramos hace un par de semanas y me empezaste a contar, yo lo tenía, la verdad, como... Sí, un nombre un poco difuso ahí, pero cuando empezás a ver material concreto, no puede ser que no... No puede ser. ¿No? Que no sepamos en Mendoza quién es Enrique Gaviola. Así que bueno, esta película creo que va a venir muy bien para eso, ¿no? Efectivamente, y ojalá. Es curioso que cuando nosotros empezamos a hablar con las personas que están en este mundo, cuando fuimos a Balseiro a entrevistar, tuvimos la suerte también de entrevistar a un amigo, quien fue alumno y después amigo personal de Enrique Gaviola, que fue Oscar Bressan, ex directivo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y doctor en física, que nos recibieron muy bien y les agradecemos. Después nos reciben en Balseiro, nos recibe Beatriz García, después en el Observatorio Pierre Auger en Malargüe. Sí. Te das cuenta que cuando mencionás a Gaviola en el circuito de los entendidos de la física y la astronomía, te abren todas las puertas. Es como una palabra sagrada. Y nosotros decimos, para nada en chiste, sino realmente de forma literal, que Gaviola es el Messi de la física argentina. Entonces, por ahí es poco una picardía o una injusticia que vamos a tratar de saldar, de que no se conozca mucho más allá que ese contexto y que podamos realmente conocer a este tipo que fue un hacedor. Y yo no sé cuántos argentinos, si no fue el único, que tuvo la posibilidad, la suerte, el privilegio, que se lo ganó. No fue un regalo, se lo ganó de haber estudiado con Einstein y haber sido amigo personal de él. Y ojalá que la película sirva también para como una primera avanzada y que logremos, hago la invitación a que vayamos integrando a la figura de Gaviola al sistema educativo mendocino. En las escuelas tenemos que enseñar quién fue esta persona. Catri, ¿a vos qué te gustaría que la película logre transmitir sobre tu abuelo? No le estamos escuchando. Gaviola, sobre todo para la juventud de hoy, es que cuando uno quiere, tiene capacidad y amor por lo que está haciendo, puede lograr todo por sí mismo sin pedir ayuda de la familia, del Estado o de quien sea. Es decir, si uno tiene un objetivo y trabaja por ese objetivo, todo se puede lograr en la Argentina y en cualquier parte del mundo, pero en la Argentina también. Y creo que Gaviola lo demuestra ampliamente, recibiéndose de una carrera que no era lo suyo, trabajando en eso y con ese ahorro y con ese, hay que tener disciplina obviamente, irse a estudiar al mejor centro del mundo en lo que él buscaba capacitarse. Catri, te hago una pregunta un poco más personal. Me contaste que a los 20 o 21 años habías en realidad tomado contacto fuerte con tu abuelo, porque bueno, vos vivías en Argentina y tu abuelo vivía en Europa, entiendo que era así, y bueno, hubo un reencuentro ahí, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lo viviste vos como nieta eso? Bueno, fue al revés, él vivía en Argentina y yo vivía en Europa. Exacto, fue al revés, perdón. Bueno, para mí fue, digamos, un reencuentro con mi abuelo, no con el genio, o no tomándolo como un genio de la física a nivel internacional, siendo que ya tenía esa experiencia, porque como eres Aguiar Gaviola en el resto del mundo, ¿sí?
Gaviola, que tienes que ver con Enrique. En cualquier parte del mundo, en niveles de cierta cultura para arriba, saben quién es Gaviola. Y Claro, en la Argentina no. claro. En Argentina, salvo en los centros, digamos, científicos o matemáticos, porque los profesores de matemática también lo ven a Gaviola, pero si no, en Argentina es un don nadie. Pero bueno, aquí en Argentina decimos que nadie es profeta en su tierra. ¿Y te parece que tenés la esperanza de que con esta película empezar a revertir esa situación? Y de paso, te hago dos en una, sos una de las principales divulgadoras de la obra de tu abuelo. Qué te llevó a poder llevar adelante esa tarea? Y bueno, ser la neta de Gaviola y que me reconozcan por Gaviola en algunas partes me llevó a cuestionarme por qué en algunas partes sí, en otras no. Luego, bueno, la escuela Gaviola, que hay una secundaria en la ciudad de Mendoza, una secundaria, pero es una secundaria, ¿cómo se dice esto? Por la tarde vespertina, con la incorporación de hipocúsicos, Ujú. que los mismos alumnos hicieron estudios de distintas personalidades argentinas y ellos resolvieron quedarse con el nombre de Enrique Gaviola. Después, más adelante también me encontré con un grupo scout, que los chicos corresponden a riders, es decir, más o menos de 14 a 17 años. El grupo se llama Pioneros. Entonces buscaron pioneros argentinos y ellos eligieron también llamarse Enrique Gaviola en su grupo, más el libro de Omar Bernaola, el Observatorio Astronómico de Córdoba y Enrique Gaviola. Y bueno, me hice amiga o habitué, digamos, de Bernaola y un año antes de fallecer Bernaola me legó los derechos del libro para que siguiésemos difundiendo lo que fue la obra de Enrique Gaviola, que no ha terminado, porque como dijiste recién, el rayo láser lo usamos todos los días, hasta en cosas más, las más pequeñas, impensables de la vida diaria, tenemos el láser a mano y tantas otras que no tenemos conciencia. Y creo que el argentino debería tener conciencia de eso, porque el argentino a nivel internacional es una persona con una capacidad intelectual y de reacción, hasta de resiliencia, que no hay en el resto del mundo por la formación o educación que tienen de la historia propia de cada país. Y el argentino sí puede llegar a donde quiere y dando vuelta a las situaciones, digamos, hoy tenemos a Maldacena, que es el gran Mm. teórico físico en este momento en el mundo. Y entonces muchas veces yo digo, y bueno, entonces ahora qué tenemos que buscar, un Gaviola alemán que ponga en práctica toda la teoría de Maldacena. Claro, bueno, creo que es muy interesante el punto que planteas y un poco desde esta pequeña piedrita, el granito de arena desde este programa es lo que estamos intentando hacer, que es conectar estos distintos mundos, entendiendo quién fue Gaviola. Yo a la audiencia le sugiero que googlee Enrique Gaviola y si quieren pongan el modo de inteligencia artificial de Gemini para que en 2 segundos se van a impresionar de la cantidad de cosas que aparecen sobre Enrique y bueno, que tiene que ver un poco con lo que dice Catri, ¿no? Mundialmente o internacionalmente es muchísimo más conocido de lo que es aquí en la Argentina, en los niveles de la alta ciencia es una persona respetadísima, pero necesitamos conectar eso con la divulgación y con la cultura popular, porque si no nunca terminamos de apropiarnos de las cosas de las que somos capaces, un asunto que venimos conversando en este programa desde su número uno, desde la beta, digamos. Entonces, queremos agradecerles muchísimo la participación en A vos, este José. programa del cruce. Nos pareció una historia interesantísima y que además merece continuar divulgándose. Así que vamos a estar en contacto con Catri y con los productores, con Joaquín y con Dani, para que nos cuenten novedades y por supuesto
para que nos inviten al estreno de la avant película premiere, y, sí, señor. y desde ese lugar podamos generar también algún tipo de, sumar a la comunicación. Catri, te dejo si querés una reflexión final y te agradezco la participación. Más con la reflexión sería, Enrique Gaviola no solo fue espectacular dentro de la física y de la astronomía en la Argentina y todos sus descubrimientos, sino que también su vida personal, muy privada, hizo su obra. Es decir, con Guido Beck, por ejemplo, cuando cobraban, iban a un barrio humilde de Bariloche Ujú. y sostenían a niños o jóvenes que estudiaban de 2 o 3 familias carenciadas, pero los seguían paso a paso, los ayudaban, como si fuese una beca para que consiguieran ser las personas cuya capacidad les permitía hacerlo. Cáritas se acercó a Beck y a Gaviola a decirle que lo hicieran a través de Cáritas y ellos dijeron que no, que las obras las hacían ellos personalmente y seguían personalmente la evolución, ayudándolos o capacitándolos para que pudieran ser lo que ellos habían logrado ser. Esperamos que se pueda amplificar al máximo la divulgación sobre esta figura y sobre su persona también, porque bueno, finalmente también los grandes héroes, los grandes próceres también son personas, son humanos que han tenido sus luchas, sus dificultades en la vida, y poder acercar esa combinación de talento, de disciplina, de resultados y de humanidad me parece que nos mejora a todos como sociedad. Daniel, Joaquín, les agradezco nuevamente muchísimo la participación y nos estamos viendo en el estreno de la peli.